Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a todos los papás, mamás y familia que se está conectando, familia Red. Feliz año nuevo. No habíamos tenido la oportunidad de tener un encuentro este año 2023. Bendiciones para todas sus familias, bendiciones en casa. Este año arrancamos con muy buenas energías. Tenemos ya una agenda para este 2023 con interesantes pláticas para ustedes que les vamos a ir diciendo poco a poco. Y bueno, el día de hoy abrimos realmente con nuestra primera plática del 2023 con una persona que nos apoya constantemente en la asociación, a quien le estoy particularmente agradecida en nombre de todas las familias que forman parte de esta gran comunidad de Retos de Amor. Ya somos casi 140 familias a nivel nacional. Ella es la maestra Jocelyn Mariana Ortiz Trejo. Eh, es maestra en psicología, experta en neuromanagement, también es facilitadora de Access Consciousness, tiene un diplomado en investigación por el Instituto Nacional de Rehabilitación y además de todo esto es una gran amiga ya de la asociación. Le agradezco una vez más que está aquí. Gracias, Jocelyn. Te agradezco. Hoy nos viene a hablar de un tema súper interesante, la magia de soltar. La magia de soltar este 2023. Bienvenida, Jocelyn. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Pues muy buenas noches. Al contrario, me da mucha emoción y mucho gusto el poder estar acá con ustedes. Les agradezco haberme invitado. Siempre compartir estos espacios para mí es, pues, algo muy bonito, ¿no? Porque son espacios en los que considero que todos podemos aprender de todos, ¿no? Y al final son espacios que nos retroalimentan y nos permiten mejorar y nos permiten crecer. Y pues nada, entonces hoy estamos aquí. Bienvenido a este 2023, ¿no? A todos y, pues, muchas gracias. Ahora sí, vamos a darle con la magia de soltar. Así es, les vamos a pedir que por favor interactúen con nosotros, interactúen con nuestra maestra Jocelyn Ortiz, que nos va a ayudar pues a a hacer esto más didáctico, más rápido, porque realmente ella nos va a soltar algunas preguntas y si ustedes nos pueden ayudar contestándolas o si tienen algunas inquietudes, nos las hagan saber, ya saben que todo se va apareciendo en pantalla. Muchísimas gracias y bienvenida de nuevo. Las dejo con la maestra Jocelyn Ortiz. Gracias. Muchísimas gracias, Miriam. Bueno, pues, me da mucho gusto ver a todos los que están conectados por acá. Muchas gracias y bienvenidos. Hoy vamos a platicar un poquito de lo que es la magia de soltar. ¿Y qué es lo que vamos a soltar el día de hoy? El día de hoy vamos a trabajar mucho con la parte de lo que es el juicio. Entonces, es bien importante y quiero que me apoyes, ¿no? Te voy a ir de repente lanzando algunas preguntas y muchas preguntas son para tu trabajo, para interiorizar, ¿no? Muchas preguntas son para que las trabajes contigo mismo, pero muchas otras también son para que nos puedas compartir. Algo importante para la sesión del día de hoy y a lo que quiero que me ayudes es que cada que tú generes un juicio sobre algo de lo que estamos hablando, me ayudes a destruirlo y descrearlo. Si tú participas conmigo, va a haber momentos en los que yo te pida que destruyes y que descreas esos juicios y lo único que tú debes de ser interiormente, lo puedes pensar, lo puedes decir como tú quieras, ¿no? Vas a decirme sí acepto, ¿sale? Entonces, espero que la información haya quedado un poquito clara. Cada que yo te diga lo destruyes y lo descreas, tú vas a decir sí acepto. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Y el título de la magia es soltar, ¿no? Me gustaría primero responder unas preguntas que generalmente me hacen cuando tocamos este tema. Y una de las preguntas que me hacen frecuentemente es, ¿qué va a pasar en este espacio? ¿No? Lo que va a pasar en este espacio es lo que tú permitas que pase. No tengas una idea, no tengas algo en mente, no creas que te vamos a dar el paso a paso de lo que tú debes hacer. Simplemente este es un espacio en el que va a suceder todo lo que tú permitas. ¿Qué vamos a aprender?
Esta es otra pregunta que me hacen constantemente. Y pues en este espacio vamos a aprender lo que estemos dispuestos a aprender y lo que necesitamos aprender uno del otro. Aquí no hay un maestro, aquí no hay un alumno, aquí todos vamos a aprender de todos y es bien importante que tú tengas en mente esta parte, ¿no? Vas a aprender lo que necesitas en este momento y está bien. No pasa nada si aprendes mucho, no pasa nada si aprendes poco. Probablemente en este espacio ni siquiera aprendas, probablemente este espacio sea un espacio en el que tú nos vas a venir a enseñar. Entonces, estas preguntas me gusta iniciar de esta forma para que vayamos rompiendo los juicios de lo que esperamos regularmente en pláticas o en intercambios como este. Entonces, me gustaría lanzar la primera pregunta, si alguien pudiera apoyarnos ahí escribiéndonos, ¿qué es lo que pueden esperar o qué ustedes esperan de este momento? Alguien que nos ayude diciéndonos qué espera de este momento, qué espera de esta charla. A ver, veo que hay varias conectadas. Ana, Zulmi, Tere, buenas noches. Chivis, buenas noches. ¿Alguien de ustedes que se anime a comentarnos qué es lo que espera de esta charla? Por ejemplo, a mí, pues, me gustaría aprender. Se trata de soltar un apego, ¿verdad? Lo que yo quisiera soltar, ¿sí? Pues, pues permitía muchas veces que me ayuden con mi hija. Mira, por ejemplo, aquí, Ale Soto, obtener herramientas valiosas para aprender a llevar la vida. Ok, perfecto. ¿En Miriam. qué mande? Sí, perdón. Y veo que también Ana nos escribió. Anita nos escribió, nos puso, ¿en qué momento debemos soltar? Ok, perfecto. Entonces, Ana, Miriam, ¿no? Todas las personas que nos están compartiendo en este momento, ¿no? Vita, destruyen y descrean esto que esperan de este momento. Recuerden que deben decir, sí acepto. Sí acepto. ¿Vale? Este ejercicio, ¿por qué nos va a servir este ejercicio y por qué vamos a destruir y descrear, ¿no? Muchos de nuestros juicios? Algo importante, ¿no? De la magia de soltar y con lo que quiero que empecemos a soltar el día de hoy es todos los juicios que creamos y todos los juicios que tenemos respecto a la vida, respecto al mundo, respecto a nosotros mismos, ¿no? A nuestra familia, respecto a todo. Vamos a empezar con la parte de qué es un juicio. Y el juicio vamos a definirlo como una energía pesada. No va a ser algo negativo, va a ser como una energía pesada que está detrás de tus pensamientos, que está detrás de tus acciones y que está detrás de tus palabras, ¿vale? Entonces, el juicio se genera desde el inicio de nuestras vidas. ¿Cómo se genera este juicio? ¿Qué sucede cuando, no sé, te embarazas, ¿no? Cuando sabes que vas a tener un hijo, ya seas tu mamá o ya seas tu papá. Desde el momento uno que tú estás creando o que estás dando vida, empezamos a crear juicios. ¿Y qué pasa regularmente, por ejemplo, con las personas que van a ser papás, ¿no? Empiezan a imaginar y empiezan a idealizar en cómo quieren que sea su hijo. Mi hijo va a ser alto, va a ser chaparrito, va a ser gordito, seguramente va a tener tus ojos. No, yo quiero que tenga mi nariz. Mi hijo o mi hija va a ser un doctor o va a ser un empresario. Yo quiero que sea maestro. Y entonces, desde el momento uno de nuestra vida, nos enseñan y nos están entrenando nuestros papás para que vivamos a través del juicio. Y nos entrenan de dos formas. Una forma es siendo jueces. ¿Esto qué quiere decir?
que nos entrenan para que constantemente estemos haciendo juicios sobre las cosas que suceden en nuestra vida, en el universo o en la vida de otras personas, pero también nos entrenan como seres juzgados. ¿Y esto qué quiere decir? Que nos entrenan de alguna forma para que nosotros permitamos el juicio de alguien más sobre nuestra vida o sobre nuestra persona. Entonces, si tú te pones a pensar, ¿no? Desde que tú eres chiquitito, desde antes de nacer, ya existen juicios sobre lo que tus papás quieren que tú seas o lo que tú logres. Cómo te debes de comportar, qué debes hacer, cómo debes de participar, cómo debes hablar, vestirte, ¿no? Y en la actualidad hay juicios sobre todo, sobre cómo debemos de actuar, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos juicios se vienen implantando en nuestra mente, se vienen implantando en nuestra cabeza desde antes de nacer, desde el día 1 en el que somos creados. ¿Qué pasa? Que conforme tú vas creciendo, estos juicios se van arraigando y entonces empiezas a llenar un costal, ¿no? Con estos juicios, porque si mis papás tenían la idea o la ilusión o el juicio de que yo tengo que ser un empresario o que tengo que ser un gran médico y no lo soy, entonces empiezas a llenar este costal de juicios y de ideologías que no son tuyas, que le pertenecen a alguien más. Pero ese costal tú lo vas cargando, ¿vale? Lo vas arrastrando durante toda tu vida porque estamos entrenados para querer llenar y para poder realizar los ideales de todo lo que está a nuestro alrededor, y son pocas veces las que nos preguntamos qué es lo que realmente queremos o qué es lo que realmente necesitamos hacer. Entonces, hoy vamos a aprender a soltar toda esta parte de juicios para que a este costal tú le puedes quitar este peso y veas cómo generando este pequeño cambio de chip vas a lograr generar, vas a lograr hacer y vas a lograr sentirte mejor, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si tú ya traes toda una vida llena de juicios y si tú ya traes todo un entrenamiento de años? ¿Qué pasa cuando te enteras que vas a ser papá o que vas a ser mamá, ¿no? De una persona que viene acompañada de una discapacidad? Tus juicios se van a incrementar a partir del día en el que obtienes la respuesta. Y si tu costal entonces ya pesaba 300 kilos, ahora va a pesar 500. ¿Por qué? Porque ya estás emitiendo el juicio de otras personas, estás emitiendo tu propio juicio y estás dándole un juicio a la discapacidad sin antes conocerla, ¿no? Entonces, el juicio sobre ser mamá o sobre ser papá de una personita con discapacidad se genera desde que tú te enteras sin antes conocerlo. Y vienen todas las ideas y vienen entonces todos los pensamientos de qué voy a hacer, por qué me sucedió a mí, ¿no? ¿Cómo debo de comportarme? ¿Contra qué me voy a enfrentar? Que alguien me diga el paso a paso de lo que tengo que hacer, de qué se trata la discapacidad, cómo me tengo que comportar, qué tengo que permitir y qué no tengo que permitir, ¿no? Y al final debes de entender que nuestra manera de comportarnos muchas veces con nuestros hijos no es ni siquiera por un tema o por algo que tú estés generando o que sea tuyo, es por algo que tú traes cargando atrás, porque traes un juicio de ser una buena mamá y de ser un buen papá o de ser un buen hermano. Entonces, quieres cumplir tantas expectativas que llega un momento en el que perdemos el control, nos salimos de nuestras casillas y esto puede generar que exista
maltrato hacia nuestros hijos. Esto puede generar que exista violencia, que exista poca paciencia ya, que te sientas desganado. Y algo muy importante que debemos de reconocer y es por qué llegamos a generar actos como este, ¿no? ¿Por qué, Jocelyn, yo como mamá, ¿no? Puedo llegar a este límite en el que genero violencia con mi hijo, ¿no? En el que ya tengo poca paciencia y en el que estoy perdiendo el control de mi vida, ¿no? Y esto es porque no estamos aprendiendo a lidiar con nuestra frustración, porque queremos cubrir las expectativas de todas las personas, porque a esto añádele que no estás teniendo un descanso reparador, que eres la mamá o el papá que está 24/7 con tu niño y que no permites que nadie te apoye, porque no generas redes de apoyo. Y muchas veces estas redes de apoyo no se generan, ¿por qué? Por el hecho del juicio que ya traemos de cómo tenemos que ser, qué expectativas tengo que cumplir, ¿no? Y entonces, si yo genero redes de apoyo, si yo me doy un momento de diversión, si yo de pronto digo, ¿sabes qué? Yo me siento cansado, ya no quiero estar más aquí, ya no quiero cuidar más a mi hijo y necesito que alguien me ayude, entra el juicio de, entonces, si yo pienso eso, estoy siendo una mala mamá o estoy siendo un mal papá, ¿no? Hay un síndrome que se le llama el síndrome del cuidador y esto se genera a través de un desgaste que existe al pasar de los años. Y en una ocasión, en alguna sesión, un papá me decía, yo no sé si estoy mal y de verdad me arrepiento mucho porque muchas veces llego a pensar o llego a imaginar mi vida ya sin que esté mi hijo, ¿no? Y él se sentía culpable por este pensamiento, ¿no? Porque llegó a un límite de cansancio, de saturación, de desgaste emocional y de desgaste físico, en el que había momentos que idealizaba ya su vida sin su hijo, ¿no? Y yo le decía que no te tienes por qué sentir culpable, no tienes por qué pensar, ¿no? O por qué hacer un juicio sobre ti de que por estar pensando esta parte ya eres un mal papá o una mala mamá, ¿no? Se vale porque tu desgaste es tan grande que llega un momento en el que tu cerebro, ¿no? Tus emociones, tu cuerpo ya no pueden más, ¿no? Y entonces el que él pensara esto no lo hacía un mejor papá o un peor papá. Simplemente eran síntomas de su desgaste. Y este desgaste se daba también porque no permitían tener redes de apoyo, ¿no? Ellos querían ser los únicos, querían ser los primeros, querían estar en todo momento. Pensaban y sentían que si ellos no eran quien atendía a sus pequeñitos, nadie lo iba a poder hacer mejor que en ellos. Y entonces aquí viene un punto importante en el que justo platicábamos que esta sobreprotección hacia tu hijo, ¿no? Por los juicios que tú mismo realizas sobre tu paternidad, pueden llegar a generar violencia. Por supuesto que pueden llegar a generar violencia, ¿no? Porque tú no lo estás haciendo y muchas veces cuando hablamos de violencia creemos que la violencia solo es física y no. La violencia también puede ser psicológica. ¿Y qué pasa si tú no generas estas redes de apoyo y si tú no permites que simplemente tu hija o tu hijo tenga contacto, ¿no? Con otras personas? Lo estás limitando en cuestión de comunicación. ¿Qué pasa con los papás?
que creemos que nadie en el mundo le va a entender a mi hijo. Entonces, como mi hijo no tiene un lenguaje, ¿no? Al que todos estamos acostumbrados, como a lo mejor el lenguaje de mi hijo no es un lenguaje verbal, es un lenguaje a señas, probablemente, ¿no? Entonces yo como papá creo que nadie le va a entender y entonces no permito que nadie nos apoye, pero no te estás dando cuenta que lo que viene detrás es que estás limitando a tu hijo a que aprenda a comunicarse con otras personas, ¿no? A que desarrolle otras habilidades. Y eso puede llegar a ser violencia, eso puede llegar a ser maltrato, por supuesto que sí. ¿Vale? ¿Qué pasaría? Imagínate, ¿qué pasaría si tú no generas estas redes de apoyo y si no rompes estos juicios de que nadie mejor que tú en la vida va a poder cuidar a tu hijo, va a poder atenderlo o le va a poder ayudar? ¿Qué pasaría realmente el día que tú no estés? Puedo compartirte que en consultas, este miedo es el miedo número 1 de todos los papás que tienen un hijo con discapacidad. Es el miedo que escucho a diario y es el miedo más recurrente. ¿Qué va a pasar el día que mi hijo no esté? ¿No? ¿Qué va a pasar que si tú nunca permitiste este apoyo, por supuesto que tu hijo va a sufrir porque no va a aprender a comunicarse con otras personas, porque no va a aprender a cómo sobresalir en la vida, porque no va a generar habilidades nuevas, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues que en lugar de ayudarle, lo limitaste. Porque en lugar de preguntarnos qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté, no ocupas tu mente en cómo puedes hacer que la gente a tu alrededor rompa estos juicios y rompa estas barreras sobre la discapacidad, ¿no? ¿Por qué no les permites que te apoyen y por qué no les permites que estén contigo en este proceso? Y no se trata tampoco de que le enseñes el A, B, C y D de cómo los deben de cuidar o de cómo los deben apoyar o de lo que es que tu hijo necesite. Es simplemente romper el juicio de la discapacidad. El juicio de la discapacidad limita desde el día 1 sin realmente darnos la oportunidad de conocer a las personas. De manera personal, yo te cuento que he tenido la fortuna de trabajar con muchas pequeñitas, en este caso con Red, ¿no? Y al igual con otro tipo de discapacidad. Y a mí me sorprende tanto la manera en la que actúan, en la que se comunican y en las actividades que logran hacer cuando no están con papá o con mamá. ¿Por qué? Porque muchas veces los miedos ni siquiera son de ellos, los miedos son tuyos. Los miedos son tuyos y son miedos implantados por la sociedad, por los juicios que creaste y son miedos que muchas veces tampoco te pertenecen. Si te has dado cuenta o si te has puesto a pensar, ¿por qué las personas somos más miedosas cuando llegamos a una edad adulta? Y tú ves a un niño que juega, que es intrépido, que sube, que baja, que no tiene miedo de caerse, que no tiene miedo de lo que suceda. Y como adultos, nosotros vamos implantando este miedo en esos seres. Nosotros vamos implantando porque antes de que ellos realicen una actividad, tú ya estás emitiendo juicio y tú ya estás diciendo, no lo hagas
porque te va a suceder tal cosa, ¿no? Si tú haces esto, tu consecuencia puede ser esta. Pero hablamos muchas veces por las cosas que nos han pasado a nosotros mismos, o bien por las cosas que te va implantando la sociedad, o que te va implantando tu familia, ¿no? O que te van implantando, pero que en realidad no son tuyos. Y todos estos son juicios emitidos. ¿Por qué la magia de soltar y por qué el soltar todos estos juicios y todas estas creencias? Porque la magia en realidad es algo que no se juzga, la magia es algo que no se entiende, ¿no? Si tú te pones a pensar, la magia simplemente es. Si hoy llegara un mago a tu mesa a hacerte un truco de magia y tú quisieras descubrir lo que hay detrás de todo ese truco que está haciendo para ti, entonces perderías la magia, ¿estás de acuerdo? Porque entonces ya empezarías a razonar y te pierdes del momento y entonces estarías diciendo o estarías pensando cómo le hace para que, no sé, la carta desaparezca. Entonces tu enfoque se pierde de la magia y se pierde en el momento en el que estás por tratar de buscar respuestas, ¿no? Por tratar de descubrir algo y porque no te permites esta parte de disfrutar. Y esto mismo nos pasa con, eh, la discapacidad en el momento, ¿no?, en el que tú quieres tratar de entender o quieres darle un significado de por qué me sucede esto a mí, de por qué le sucede esto a mi hijo, ¿no? De querer tener este razonamiento de qué es lo que pasa exactamente, y al estar tratando de buscar respuestas, ¿no? Al estar tratando de encontrarle algo que para ti pueda sonar lógico, te estás perdiendo de momentos que pueden ser mucho más valiosos y nos quedamos muchas veces en este juicio, ¿no? Nos quedamos muchas veces en esta ideología porque mientras más avanza el tiempo, más te juzgas, porque mientras más avanza el tiempo, quieres más respuestas, porque no te permites vivir la experiencia, no, porque no te permites, porque alguien dijo probablemente que la discapacidad era algo malo, ¿no? Y cuando nosotros no soltamos cosas, es porque no dejamos de pensar, porque no dejamos de buscar respuestas y porque no estás dispuesto a perder, sin darte cuenta que en esta búsqueda estás perdiendo más. Cuando tú sueltas algo y piénsalo en, no sé, un ejemplo burdo, ¿no? En algo que te pasó, algo que perdiste, no sé, en algo que pueda ser sencillo, ¿no? Cuando tú sueltas algo, cambias tu estado de permisión, ¿no? Y entonces te permites hasta empezar a recibir. Vamos a poner un ejemplo. Cuando tú sueltas el juicio de que no te mereces las cosas, entonces cambias tu estado a un estado de permisión. ¿Qué pasa, si alguien llega y te regala un coche, último modelo, ¿no? ¿Para qué estamos entrenados? Acuérdate, te lo platiqué al principio, para juzgar y para ser juzgados, ¿no? Entonces, si alguien llega y te dice: "Oye, yo te regalo este carro último modelo", ¿qué es lo primero que tú vas a hacer? Vas a emitir un juicio. ¿Por qué me lo quiere dar? ¿Qué quiere obtener de mí? ¿No? Porque te han enseñado que en esta vida nada es gratis, ¿no?
qué busca y si se lo robó, ¿no? Y entonces empiezas a emitir juicios de todo lo que está sucediendo o de lo que tú crees que está sucediendo, porque el juicio mayor y el juicio que tú tienes sobre ti mismo es que no me lo merezco. ¿Por qué alguien tendría que llegar y regalarme un carro si no me lo merezco? Entonces empieza tu búsqueda de qué hice para merecer esto. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te empiezas a quitar estos juicios, si tú empiezas a desmentir, ¿no? Si tú empiezas a descrear estas ideologías y estos pensamientos que muchas veces no son tuyas, entonces te empiezas a permitir recibir. ¿Qué pasa si alguien llega y te dice, no sé, eh, te da las gracias por algo, en cosas así tan simples, ¿no? Oye, gracias por que me ayudaste en esto, Jocelyn. ¿A qué estamos entrenado? No, gracias a ti, ¿no? Es como, mm, ¿por qué le agradeces a alguien que te está agradeciendo a ti? ¿Por qué no recibir el gracias? ¿Por qué no recibir el regalo que la persona te está dando? ¿Por qué no recibir información, conocimiento? Porque estamos emitiendo juicios y todo el tiempo queremos una respuesta, ¿no? Entonces, dejar ir, dejar ir la energía, dejar ir el juicio de tengo que entender por qué me está pasando esto a mí, de tengo que entender, ¿no? Este, qué es la discapacidad, tengo que entender, al tú dejar ir esta energía, entonces te das esta permisión y entonces aquí es cuando las cosas se facilitan porque empiezas a recibir de la gente. ¿Qué puedes recibir? Puedes recibir apoyo moral, puedes recibir, apoyo en ciertas situaciones, a lo mejor hasta apoyo económico, puedes recibir entonces información, puedes recibir, consejos, puedes recibir un montón de cosas que si tú te dejas de hacer juicios sobre tu paternidad, sobre tu maternidad, sobre tu comportamiento, entonces empiezas a atraer. Yo siempre les digo, esto es como, em, un huracán, ¿no? La energía, lo que tú manejas es como un huracán. Mientras menos juicios tienes, mientras menos ideales, ¿no? Porque no está mal que tengamos ideales y que tengamos sueños, pero mientras menos ideales tengas que están basados en lo que te enseñaron y no en lo que tú quieres, ¿qué pasa con el huracán? Mientras va avanzando la boca del huracán, ¿no? El ojo del huracán va creciendo. Y mientras este ojo de huracán crece, ¿qué permite? Que lleguen más cosas o que entren más cosas. Entonces, esto va a pasar igual contigo, ¿no? Mientras tú menos juicios vayas teniendo y mientras menos juicios vayas haciendo y mientras más sueltes las ideas de querer cumplir expectativas sobre algo, sobre alguien o sobre una idea, entonces tu ojo de huracán, ¿no? Que en este caso va a ser tu cabeza, tu cuerpo, tu espíritu, tu alma, como tú lo quieras ver, entonces vas a permitir que más cosas lleguen a ti, vas a permitir que más cosas entren y vas a absorber, ¿no? Como más esta energía. ¿Te ha pasado que algunas veces vas caminando, no sé, por la calle, ¿no? Y entonces es tanto tu miedo y los juicios que vas haciendo sobre las personas, sobre los lugares en los que estás y y sobre lo que va pasando en ese momento, que yo les digo, es como un imán, ¿no?
mientras más miedo tengas salir caminando por la calle, mientras más juicios vayas emitiendo, entonces, ¿qué pasa siempre? Si tú estás, es que me van a asaltar, me van a asaltar, me van a asaltar, me van a asaltar, ¿qué pasa? Te asaltan, ¿no? Si tú dices, em, no sé, nadie puede tratar a mi hijo como yo lo trato, nadie puede tratar a mi hijo como yo lo trato, yo soy la que mejor lo hago, nadie más en la vida me puede apoyar. ¿Qué sucede? Que tú mismo lo generas, ¿no? Porque entonces viene tu inconsciente. Entonces, como tu creencia o tu juicio es que nadie lo va a hacer mejor que tú mismo limitas a las personas para no recibir este apoyo, ¿no? Si tú tienes, alguna idea, algún pensamiento, ¿no?, de algo, tú lo atraes, ¿no? Ahora en la actualidad está como muy de moda el decretar, ¿no? El decreta lo que quieres que te pase, el piensa positivo y el muchas de estas cosas. Entonces, sí, realmente nuestro cerebro está entrenado para eso. Entonces, mientras tú más limites, mientras tú más juicios hagas, ¿no? Entonces, más limitaciones vas a tener. Pero, por ejemplo, Jocelyn, la mente es muy poderosa, ¿no? Lo que bueno, muchas personas creemos o consideramos. El poder de la mente es muy fuerte. Entonces, entre más tienes esos pensamientos, a lo mejor no tan positivos, ¿no? ¿Cómo puedes parar a esa mente? Porque la mente es así, o sea, son pensamientos que están constantes. ¿Cómo podemos nosotros como padres no caer en esos pensamientos repetitivos? Tenemos que, no sé, algún ejercicio, o cada vez que venga a la mente, decir esto no lo acepto, o cómo podríamos trabajar con esos tipos de pensamientos que nos hacen tener más miedo, más apegos, o traer cosas que no sean totalmente positivas a nuestras vidas. Okey. Hay ejercicios que son en realidad muy simples, ¿no? Uno de ellos es el que utilizamos ahorita, que yo les decía, de destruir y descrear, ¿no? Porque es bien interesante y es un tema de trabajarlo mucho, no es nada fácil, nada fácil. Por eso les decía que no les voy a dar como la receta, ¿no? El ABC de lo que tienes que hacer, porque en realidad todas las personas tienen, un una vida y un ciclo de vida diferente al de todos, ¿no? Los que estamos aquí. Pero fíjate, cómo es nuestro entrenamiento y cómo llegamos al punto en el que ya nuestro chip está es difícil dejar de pensar en eso, ¿no? O sea, es difícil dejar de tener estas emociones, o es difícil dejar de tener este sentimiento o este pensamiento, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? Yo diría, destruye y descrea ese pensamiento de que es difícil, porque si antes de hacerlo tú ya lo estás pensando como difícil, por supuesto que se va a complicar, ¿no? Yo yo recomendaría, por ejemplo, del miedo que tú tengas, que tú te vayas atrás, ¿no? Que tú pienses y que tú te des cuenta si realmente es un miedo tuyo o es un miedo de alguien más, o es un miedo que se te generó porque la gente entonces te viene diciendo, ¿no? Entonces, es complicado que yo te dé un ABC, más bien aquí es como entrar a nuestra propia conciencia y entonces empezar a trabajar y darnos cuenta, em, como de realmente lo que sucede, ¿no? Es como muchas veces cómo se trabajan las fobias, ¿no? Para empezar, vamos a descubrir si realmente es tuyo el miedo y no es un miedo aprendido. ¿Qué te da más miedo? ¿Te daría más miedo, por ejemplo, el qué va a pasar cuando con tu hija o con tu hijo, ¿no? Cuando tú no estés, o te daría más miedo, ¿no? El saber que tú lo estás o la estás limitando
por esa idea que tienes. Es que yo ahí, por ejemplo, no, tú te refieres a que la estoy limitando o los estamos limitando por no permitir que los cuiden otras personas. Por no O permitir que los cuiden otras personas, porque, estás generando también un desgaste, ¿no? A ti mismo, mm, eh, ya bajaste. ¿qué pasa? Por ejemplo, me encuentro con muchas mamás, con muchos papás que de pronto llegan a un límite, ¿no? A una etapa en su vida en la que yo les pregunto: "¿Cuándo fue la última vez que fuiste al cine?". Rayos, ya ni se acuerdan, ¿no? Tienen Sí, años de no haber ido al cine. ¿Por qué no fueron al cine? Porque ¿con quién voy a dejar a mi hija? Porque si yo la encargo, entonces viene el juicio de que soy una mala mamá, porque entonces la persona con la que la voy a dejar, ¿no? Este, no sé, va a hablar mal de mí, no la sabe cuidar, no la va a entender, este, no sé, sí, ¿no? O sea, ujú, sí, vienen. la verdad es que yo creo que eso a todas nosotras nos ha pasado. Yo creo que a la mayoría que está aquí, que no dejamos a nuestras hijas. Simplemente el a lo mejor escuchar una plática de algún tema interesante que a esta hora dices: "Bueno, es que no, a esta hora le tengo que dar de comer, no me puedo conectar un media hora", ¿no? ¿Quién me Claro, la puede cuidar para poner atención a la charla?, ¿no? y te voy a decir algo bien importante. Creas redes, ¿no? Creas estas redes, y te vas al cine, y me dices: "Yo ya, lo logré, ¿no? La voy a dejar y me voy a ir al cine". Pero estás en el cine y estás pensando si ya habrá comido, si le entendieron, si le ayudaron para ir al baño, si está llorando, ¿no? Entonces, es aquí en donde regreso al emites juicios de la persona que te está apoyando, porque entonces estás juiciándola de que no lo puede hacer bien. Hay algo bien importante y bien simple que en alguna ocasión trabajaba, ¿no? Y me decía una mamá, eh, es que yo no confío en nadie, ellos, ¿no? O sea, siéndote muy sincera, yo no confío en nadie, que nadie cuide a mi hija. Y yo le decía: "Pero ya necesitas este espacio, porque estás generando maltrato, porque es tanta tu desgaste ya, ¿no? Es tanto tu descuidarte, tu dejarte al último, tu querer ser una madre perfecta para ella, que estás perdiendo el control de la situación". Y entonces, ¿qué pasa? La niña apenas llora o apenas, ¿no? Hace algo, y entonces tú ya le diste la nalgada o ya le gritaste y 3 minutos después te sientes culpable, ¿no? Porque perdiste el control de. En este caso, específicamente que les platico, yo decía: "Okey, vamos a algo. No confías en nadie, en absolutamente nadie que te ayude. Perfecto. ¿Qué pasaría, no? Si dejas a la niña sola una hora en lo que tú vas, no sé, a la clase de zumba, en lo que vas a, no sé, a caminar en el parque, No, ¿no? Pero Jocelyn, ¿cómo la voy a dejar sola? exacto, Jocelyn, ¿No? ¿cómo la vamos a dejar? Yo Espera, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Una hora o media hora? Si la dejas a la mejor, obviamente con todas las medidas de prevención, no, en tu casa, a la mejor acostada, oye, me da miedo que se caiga de la cama, okey, perfecto, entonces llena todo el cuarto o toda la habitación de 1000 cobijas, ¿no? Y déjala ahí tanto con sus juguetes, o sea, ¿qué va a pasar? no, pues ya estás pensando 1000 cosas, que se puede ahogar con la saliva, que se puede voltear, que no sé, ¿No? porque yo también luego pienso eso. O sea, Sí. sí, Y es válido, pero al final del día también estás haciendo, ¿no? Como el juicio de no puede estar sola. Y yo les digo,
¿alguna vez le has preguntado: "Oye, ¿quieres estar solito 10 minutos?", ¿no? ¿Quieres No, estar solito? Así como tú necesitas este espacio, ¿no? Así ellos también lo necesitan. Lo malo aquí, o no es lo malo, ¿no? Porque eso sería emitir un juicio sobre nuestro comportamiento. Lo que sucede aquí y que probablemente no nos ayuda muchas veces es que no mediamos, ¿no? Entonces, de pronto, el hecho de que, no sé, dejes a tu niña 10, 15 minutos en lo que vas a la tienda y te compras unas papas que te encantan y te las comes tú solita porque no les quieres compartir a nadie, ¿no? No va a generar el que seas una mala mamá, el que seas un mal papá, ¿no? Porque el juicio lo estás haciendo sobre ti mismo. Ahora, algo importante de la vida es que ¿a cuántas mamás no se les ha ahogado la niña con la saliva estando ahí? pues sí, pero ¿No? Entonces, no actúas, claro, sé, actúas. como que yo creo que aquí sí es, a mí a veces me cuesta, no sé, dejar sola a la Ferchi. Híjole, sí la dejo sola, pero porque bajo corriendo a la cocina, saco la ropa de la lavadora o algo así, pero así como una hora me voy a mi clase de Zumba y regreso, no. Yo particularmente no lo he hecho, pero, por ejemplo, ayer estaba hablando con una mamá de España, que muchas mamás la conocen aquí, que es Menchu, que seguramente verá esta plática, y me decía Menchu, yo me he sentido tan cansada, estoy al cuidado de mi hija, soy, que no tengo apoyo, y estaba tan cansada que necesitaba yo un break. Y lo que hice fue dejar a Paula con sus almohadas, prendiéndole una película favorita, irme a que me dieran un masaje, a, a deslindarme 2 horas de mi hija y regresé otra vez al 100 para ella. Entonces yo le dije, bueno, qué bárbara, yo la verdad nunca lo he hecho, pero sí sé que hay mamás que lo han hecho y está bien. Quizás yo todavía no logro ese grado de desapego. Veo aquí ya varias mamis que están interactuando. No sé si gustas que vamos leyendo sus comentarios, porque precisamente hablan de esto, de dejar solas a las niñas. Entonces, mira, aquí la primera, Silvia Lorena dice, mi hija tiene casi 16 años y en mi caso solo mi hija fue aceptada en 2 centros de educación especial. La primera, la primera que tuve que dejar de llevarla porque no le cambiaban el pañal o le daban de comer. La segunda igual en el camp me la aceptaban, pero me pedían que me quedara con ella como sombra. Entonces no acepté porque yo eso buscaba para ella, que socializara con otros niños y en otras de plano me decían, no, porque mi hija tiene epilepsia de difícil control y no se arriesgan a aceptarla y a veces aquí ya se corta, vamos a ver si lo puedo terminar de leer aquí en mi WhatsApp, porque es un texto bastante largo, el que puso esta mami, a ver, déjenme checarlo aquí. Ya aquí está. Dice, de mi hija y no tengo, dice, y a veces no es querer aceptar ayuda, y a veces no es no querer aceptar ayuda. Creo que todas las mamás buscamos un respiro, un momento para nosotras, pero cuidamos 24/7 y no tengo familiares que me apoyen y tampoco la economía para pagar quien lo haga. Y sí, esa es mi pregunta. Permítanme, es que está un poco larga y se corta aquí. No, no ¿Qué te va a pasar preocupes. con mi hija cuando yo ya no esté? Y a pesar de que mi familia ya sabemos a pesar de que mi familia y yo ya sabemos cómo se comunica, creo que no van a querer cuidarla. Entonces, no creo que nos aceptará apoyo. Eso es lo que más necesito, porque no se va, porque se va cansando y ya no tienen tanta fuerza como antes. Por eso, desde que supe que ya tenía la discapacidad, trato solo de vivir día a día y no me preocupo por lo que va a pasar mañana. Pues sí, es que sabes que muchas mamás, yo creo que un 90% de la comunidad que tenemos en retos son mamás que están solteras, ¿no? Y muchas de ellas
a lo mejor no colapsan con la hija que tiene la discapacidad, pero sí a veces, pues tenemos esas cosas de impaciencia con los hijos sanos, ¿no? Que andan, y quiero hacer esto, y quiero hacer el otro, y que tú ya no tienes esa energía para, ni para uno, ni para dos. Entonces, y muchas mamás no tienen esa red de apoyo porque se han quedado en casa al cuidado de su hija, han perdido las amistades, han perdido la familia, ya no salen a fiestas, como tú decías. Cuando Sí. dijiste, ¿hace cuánto que no saliste, no vas al cine? Yo me quedé, pues sí, yo creo que la última película que vi fue la de Coco, o sea, años, ¿no? Ya creo que no he ido al cine para nada. Aquí tenemos otra mamá que nos pone su comentario, dice, y cuando no tenemos quien nos apoye, o sea, cuando no hay quien te apoye, ¿qué puedes hacer? Cuando no hay quien te apoya, aquí hay algo importante, ¿no? Que dicen, y como les comentaba al principio, el por qué no vamos a dar un ABC es porque todas tenemos una situación de vida diferente, ¿no? Y aquí, aunque a la mejor todas tienen una condición similar, ¿no? Que es el RET, al final del día, todas tenemos una condición diferente, ¿no? ¿En qué aspecto? Diferente modo de vida, diferente estilo de vida, diferentes redes de apoyo, diferente familia, diferentes síntomas, ¿no? De red, diferente de mil cosas, ¿no? Entonces, por eso es que no podemos dar el ABC. Pero si tú no tienes a una persona específicamente que te apoye, la idea aquí es que tú busques espacios libres en el que liberes tu mente, ¿no? Y aquí es en donde tú vas a romper el juicio de que forzosamente tienes que estar con tu hijo o con tu hijo las 24 horas del día para cuidarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el permitirnos, que es lo que les decía hace ratito, el permitirnos lo que hace es que genera ese sentimiento de soy un mal papá, ¿no? A lo mejor me fui a la tienda y me comí unas papas yo solo y qué egoísta porque le podía invitar a mi hijo, ¿no? Pero rompe esos juicios, permítete hacer cosas. Es difícil, pero aquí va una contraparte, ¿no? En alguna ocasión yo le decía a unos papás, bueno, tú estás, o bueno, ustedes, ¿no? Ya están tranquilos porque ya saben, ¿no? Que tu hijo, como decía Miriam hace ratito, tu hijo que está sano, ¿no? O que no tiene discapacidad, porque es muy diferente la discapacidad a la enfermedad, ¿no? Entonces, que tu hijo que no tiene discapacidad ya le entiende perfecto, ya sabe qué hacer, qué no hacer, cómo comportarse, lo dominaba. He de decirles yo que era un hermanito increíble, o sea, era como un papá chiquito, de verdad. Ya dominaba todos los aspectos de la vida de su hermano, ¿no? Sí. Entonces yo les decía: "Okey, ya, ustedes como papás ya están tranquilos y ya dicen, bueno, ya me puedo morir a gusto porque entonces yo sé que ya hay alguien con quien se va a cuidar con mi hijo, ¿no?" Y entonces yo le decía, ¿qué tal, no? Que tu hijo se encuentra y se enamora de una persona que le dice, ¿sabes qué? O yo o tu hermano, ¿no? O yo a tu hermano en mi casa no lo quiero. Y por amor sabemos mucho que hacemos muchas cosas, Ujú. ¿no? Entonces, para los papás fue como, esa parte no la había pensado, ¿no? Entonces, podemos tener el panorama que queramos tener, ¿no? El que los que tenemos redes de apoyo, los que no tenemos redes de apoyo, pero aquí al final es, yo le decía a estos papás, tu objetivo de vida no es entrenar al mundo para que entiendan, cuiden, ¿no? Y puedan ver a tu hijo. Es más bien dar herramientas para que tu hijo pueda abrirse al mundo, pueda interactuar con el mundo, pueda comunicarse con el mundo, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que si tu hijo no se comunica a la mejor verbalmente, le vas a enseñar algunas señas específicas, ¿no? ¿Qué va a pasar?
si tu hijo no hace como que alguna actividad, tenemos que más bien buscar estas estrategias de qué puede hacer si no hay nadie, ¿no?, que lo apoye o cómo va a salir adelante. Entonces, aquí la respuesta de ¿qué puedes hacer? Si puedes buscar una red de apoyo, adelante, hazlo, permítele a la gente, ¿no? Porque muchas veces dices: "No tengo nadie que me apoye", pero probablemente no estás abriéndote y no estás escuchando que a la mejor alguna vez, no sé, ¿no? Tu vecina de toda la vida te dijo: "Oye, si algún momento necesitas, yo te puedo ayudar", pero, pues, tú lo bloqueas, porque es tu vecina, porque no es tu familia, porque cómo le vas a tener confianza, porque cómo vas a dejar a tu hijo con la vecina, ¿no? Porque ella no va a saber cómo atenderlo, ¿no? Entonces, muchas veces también es como generar esta amplitud. Hay casos, lo sé, en los que realmente no tienes a alguien que te apoye, pero entonces tu apoyo eres tú mismo. Entonces, ¿qué debes de hacer para no generar este desgaste? Para no dejarte al último, para Ujú. no descuidarte, porque te voy a decir una cosa, si tú te descuidas, si tú te dejas al último, si tú te desgastas, si a la mejor ibas a durar 90 años, pues ya vas a durar 50. ¿Me Mm. explico? Entonces, es aquí cuando no podemos ser tan drásticos y tenemos que aprender a ir rompiendo juicios sobre lo que va a pasar, sobre lo que va a suceder, sobre lo que tengo o no tengo, sobre todo, ¿no? Hasta las redes de apoyo. Sí, sí. Entonces, es algo bien, yo te podría decir como bien ambiguo, porque cada historia, porque cada cosa, que nos sucede a todos los seres humanos son diferentes, ¿no? Todas las personas te van a hablar desde su experiencia y no está mal. Sí, todos Por tenemos circunstancias de vidas muy Muy diferentes, ¿no? diferentes, muy Algunos diferentes, tenemos a los hermanos, en mi caso, algunas trabajamos, otros trabajan, otras no tienen más que a los abuelos, ¿no? ¿no? Y algunas, como dicen, no tienen a nadie, ¿no? Nadie. Ujú. Entonces, todos tenemos circunstancias de vida que son completamente diferentes y debemos de aprender que todos nos van a hablar desde la posición en la que están. Pero por eso yo decía, la magia de soltar, de suelta el juicio de vas a ser una mala mamá si dejas, no sé, a tu Ferchi en una cama gigante de cobijas, ¿no? En lo Sí, que vas a la tienda y te compres unas papas que a ti te gustan, ¿no? O sea, no es el dejarlas 1 hora, no es el dejarlas el 3 horas, no es el dejarlas en la escuela 8 horas, ¿no? Es el hecho de que tú puedas tener este espacio de autocuidado, de reflexión, en el que digas: "Se vale". Les decía al inicio, del papá que decía: Yo he llegado a pensar", ¿no? O sea, y no sabes lo mal que me siento, porque en algún momento he llegado a decir: "Diosito, ya llévatelo, ya llévatelo", ¿no? mm, Y he idealizado cosas que yo podría hacer si él no estuviera, ¿no? Y entonces ya tenía un sentimiento de culpa grande, y yo le decía: "Es que no debes de sentirte culpable, porque al final el que está hablando no eres tú, es tu desgaste emocional, es tu desgaste físico y se vale, ¿no? sí, Y no yo por pensarlo eres malo, ujú. a todos nos pasa, y más cuando existe un nivel de desgaste grande, ¿no? Em, Al igual que les voy a comentar, hay muchos papás que cuando o no papás, cuidadores, porque te hablo de cuidar a como a un hijo, ¿no? Como te hablo de cuidar a un papá, Un ¿no? papá Que me ajá, como a un hermano, como a los cuidadores primarios, ¿no? ¿Cuántos no llegan a ese punto en el que pierden al familiar y dentro de ellos es un, uf, pero no lo dicen por el mismo miedo a que los van a juzgar,
porque creen que el sentirse liberados de esta forma, ¿no? O el decir: "Ya, o sea, ya voy a poder hacerme", la gente los va a juzgar, ¿no? O es un pensamiento malo. Yo les decía: "No está mal, eres un ser humano y estás cansado y estás desgastado, y no eres un mal papá y no eres una mala mamá por pensar esta situación", ¿no? Así es. Al final del día, tu cuerpo habla, ¿no? Tu cuerpo necesita. Entonces, no no te dejes al último. Eres prioridad y piénsalo así. Cuando tú viajas en avión, ¿cuáles son las indicaciones? Que Si se primero va a caer el avión. que tú primero te pongas la mascarilla y después Primero te pones tú la mascarilla y y luego después se la pones al de al lado, ¿no? así es. ¿Por qué? Porque si tú no te salvas, ¿cómo le vas a ayudar al de al lado a salvarse? Si tú como mamá, como papá, como cuidador, no te cuidas, ¿no? Y tienes miedo de qué va a pasar cuando tú no estés, entonces cuídate, procúrate, date estos espacios, date estos respiros, porque como te decía, si vas a durar 90 años, ya vas a durar 50. Sí. Oye, Jocelyn, aquí tenemos varios comentarios, no sé si gustes que los podemos Sí, leerlos, tenemos tiempo de leerlos. Mira, Ana María Gavia, creo que el apego que sentimos por nuestras niñas se da también por los cambios tan drásticos de salud que presentan, porque hay días que están súper bien, pero al otro día tienen que ir corriendo al hospital. Entonces, ¿quién sabe qué medicamento toma, la dosis, a qué es alérgica, su alimentación, etcétera? Pues la mamá, ¿no? Entonces, las únicas que sabemos somos nosotras. okey. Em, Ana, y ella, si no me equivoco, hace ratito nos decía que vive un día a la vez, ¿no? Cosa Sí, que le reconozco, ujú, porque no ha de ser fácil vivir un día a la vez, ¿no? Entonces, acá yo te diría, ¿qué pasa, Ana, si mañana no despiertas? ¿Qué pasa? Y tú eres la única que sabe los medicamentos, y tú eres la única que sabe qué puede comer y qué no puede comer y qué pasaría si mañana no despiertas? ujú. Sí, debe de haber otra persona que Debe de haber una alternativa. ujú. Coloca en un pizarrón el horario, ¿no? De Los a tal hora toma medicamentos. este medicamento, a tal hora este medicamento, no sé, es alérgica a ABCD, ¿no? O sea, al final, y lo repito nuevamente, no es que lo que yo opine o diga ahorita, ¿no? Es lo que tiene que ser, pero al final no prepares al mundo, ¿no? Para ver o para que para tu hija, más bien prepara a tu hija o a tu hijo para el mundo. Ujú. Entonces, sé perfectamente lo que es una condición de salud y te lo digo porque lo vivo, ¿no? Porque tengo un papá que sufre de crisis convulsivas y puede estar bien muchísimos días y de pronto tiene crisis convulsivas, ¿no? Entonces, a lo mejor no son tan frecuentes, ¿no? Como las crisis que nos dice Ana, ¿no? De su pequeñita. Y entiendo perfecto el miedo de decir: "Híjole, y si ahorita en lo que me voy a la tienda y regreso ya le dio una crisis", ¿no? O sea, e es es como este, ¿qué va a pasar si yo no estoy?, ¿no? Sí, ¿Qué va a pasar si yo no estoy? Pero, ¿y si no vas a la tienda o si no vas al comprar al mer ¿no? ¿Qué va a comer? ¿No? Entonces, lo que yo te decía es como son juicios, realmente son juicios que vamos implantando. Cuesta trabajo, cuesta muchísimo trabajo desprendernos, poder salir, cuesta trabajo poder hacer las otras cosas. Yo de manera personal les digo que hay momentos en los que he dicho: "Dios, universo", ¿no? Como ustedes lo puedan, llamar, ayúdame, muéstrame. ¿Y sabes qué? Tengo que salir
y lo tengo que dejar porque tengo que ir al mercado. Entonces, Dios, universo, hadas madrinas, no sé, todos los santos, o sea, ayúdenme, muéstrenme qué tengo que hacer, ábranme el paso, ábranme el camino para que yo vaya y regrese y todo sea rápido y cuando yo llegue todo esté bien. ¿Sí me explico? Sí, Pero sí, pero al final es como esta parte, sí, a que tú vayas cerrando tu vida, ¿no? A que tú vayas, generando estos límites. Ahora, busca alternativas. sí, De por verdad, eso yo no quiero salir, ¿no? Entonces, pues, no sé, ahora, pues, busca a la mejor redes de apoyo. Si no quieres, si no confías tú en nadie, y no quieres dejar tú a tu hijo, entonces busca redes de apoyo, no para con tus hijos, busca redes de apoyo para con tus compras del súper, para con tus pagos de, no sé, qué tienes que hacer, ¿no? sí, O sea, vete una serie, no 5 sé, a minutos. la mejor dejan la habitación al niño en lo que tú ves 2 capítulos de una serie Ujú, al día, ¿no? O un sí, capítulo. sí, Y no te acuestes con él a un lado, no, déjalo en la habitación, ¿no? Siguiente, sí, o así ponle, como decías, ¿no? Hace ratito, una peli en lo que, no sé, te pones tu mascarilla y, o sea, al final es como porque si buscar. ya a mí lo que hago a veces, eso sí lo confieso, Fernanda a veces tiene alterado el sueño, porque sabemos que es por etapas, y hay veces que cuando está así alterado el sueño, y yo ya sé que ya cenó, le cambió el pañal, está tapada, no corre, o sea, digo, no puedo más, no me voy a parar esta noche, Fernanda, o sea, duérmete cuando puedas, va, y yo me voy a, o sea, ya de repente ya Fernanda sabe que, y se lo digo, Fer, no te Sí. pasa nada, esto estoy súper cansada, si tú quieres seguir llorando, pues no, llora, yo ya me voy a dormir. Entonces sí, o sea, sí lo he hecho porque a veces que ya sé que al otro día tengo que pararme con la otra chiquilla, ¿no? Mira, Ujú. aquí dice Estefanía Trejo, dice, yo tampoco confío en nadie que cuida a mi hija, pero también a veces necesito mi espacio. Es muy difícil separarme de ella, hasta para meterme a bañar, ¿sí? Y luego por ahí tenemos otro más, no sé si nos los puedas poner. Por ejemplo, aquí dice, bueno, este ya lo pusimos. Ujú. Dice Silvia Lorena Menses, dice, exacto, no tenemos quien nos apoye y sí, yo he hecho eso, dejo sola a mi hija cuando voy a comprar mi comida y le aviso y se queda tranquila. Y por ahí también teníamos otro de Tere, Habita, nos dice, yo le doy su espacio a mi hija, pero dejarla sola, no. Y tenemos aquí, estoy de acuerdo en meditar y buscar alternativas siempre considerando el cuadro de la nena. Mi experiencia es que siempre debe haber supervisión. Y por ahí tenemos otro más. Tere García, yo sí he dejado sola a Clarita por 2 o 3 horas y cuando regreso la encuentro bien. Qué bien. Ujú. Y te voy a decir, todo se vale, ¿no? Porque a la mejor, la condición de Clarita no es la misma a la condición de Fer, y no es la misma, por Exacto, eso, ¿no? Es como no tenemos una receta, ¿no? deja Es eso. como Sí, de hecho sí son diferentes, exacto, efectivamente, porque Clarita es una nena que camina, ya tiene más de 28 años, la hija de Chivis no camina, o sea, realmente son circunstancias totalmente diferentes de vida de las niñas, ¿no? De su condición. Aquí, por ejemplo, Maricruz tiene una nena que camina y dice, en mi caso la dejé en una escuela especial y pues se fracturó un brazo y la dejé de llevar por eso y pues no confías en cualquier persona y es muy difícil para mí dejarla. No sé si tenga por ahí otra, pero dice Solmar, exacto, cuando no hay nadie en quien podamos cuando no hay nadie en quien podamos apoyarnos y luego hay quienes además tenemos que salir a trabajar para ganar el sustento diario. Es tan complicado. ujú. Sí, Ujú, aquí, por ejemplo, repito, ¿no? No es lo mismo, todas las situaciones son diferentes, pero vamos a suponer
que tú tienes a un pequeño que no tiene discapacidad y lo llevas a la escuela y sale con el brazo fracturado. Ujú. ¿Nunca más en la vida lo vas a llevar a otro colegio? Mm. Sí, Me ex sí, Es un juicio. ¿Por qué? Porque ahí ya está el juicio de que entonces, como mi pequeña o mi pequeño tiene discapacidad, ¿no? ajá, Ahí ya viene otro juicio que tú estás implementando. Pero si lo pusieras en un niño que no tiene discapacidad, sí lo cambias de escuela, sí demandas, sí haces un alboroto, ¿no? O sea, sí te daría miedo y oye, y por favor, y otra vez, y ¿no? Y buscarías una escuela más minuciosa pero no dejarías de llevar a tu hijo porque se fracturó el brazo, ¿no? Entonces, aquí vamos hay que soltar el juicio de que con discapacidad es más difícil. No porque en esa escuela o con esos profesores te haya ido mal, quiere decir que te va a ir mal en otra escuela o con otros profesores, ujú. ¿no? Entonces, por eso es que yo les hablaba de la magia de soltar. Cuando tú sueltas juicios, cuando tú sueltas ideas, pensamientos, ¿no? Entonces, de verdad, el universo, Dios, las hadas madrinas, como cada quien le quiera llamar, ¿no? Eh, te van abriendo este camino y te van llenando de posibilidades para que tú hagas cosas y las cosas entonces comienzan a salirte bien, ¿no? Igual, no es la condición de todas las niñas es igual, pero aquí ya tuvimos o ya nos comentaron una mamá de yo tengo que salir a trabajar, ¿no? Entonces, si esa mamá puede salir a trabajar, tú también podrías hacerlo. Tu condición probablemente es diferente, ¿no? Ujú. Pero entonces tú también podrías hacerlo. Si la mamá, una mamá ya dejó a su hija una hora, ¿no? Tú también podrías hacerlo. Entonces, la idea es no casarnos con estos juicios y de verdad ver cuál es nuestro miedo mayor, ¿no? Entonces, te decía aquí, no estás a la mejor confiando porque sí la situación es diferente, no es igual a la mejor a con un pequeñito que no tiene una discapacidad, pero, ¿lo dejarías de hacer entonces con tu hijo que no tiene una discapacidad? Ujú. ¿Sí? Entonces, sí es complicado, ¿no? Sí, Pero al final sí tenemos que aperturarnos. Yo siempre les digo, abran su mente, abran su corazón, pregunten, lancen preguntas, ¿no? Cuando tú lanzas preguntas, en lugar de buscar respuestas, se te abren caminos, ¿no? Y me dicen: "Yo es como que lance preguntas". Sí, lánzale preguntas a Dios, lánzale preguntas al universo, lánzale preguntas a quien tú creas, ¿no? A quien tú tengas fe, eh, y entonces, yo creo que ¿cómo puedo estar mejor? ¿No? Pero no busques una respuesta, o sea, tú lanza la pregunta de: "¿Cómo puedo estar mejor? ¿Cómo puedo contribuir con mi cuerpo para que sea más sano?". Y entonces, de verdad, de verdad, de verdad, hagan este ejercicio de lanzar preguntas sin buscar la respuesta, las respuestas las van a ir encontrando día a día, ¿no? Nada es por casualidad, todas sí. las cosas suceden por algo. Hasta si te encontraste al barrendero de la esquina, es por algo te lo tuviste que encontrar, Sí, la verdad es que ¿no? no hay cosas ni buenas ni malas, todas son experiencias y todo pasa por algo. Bueno, es lo que yo creo, ¿verdad? Aquí tengo a Tere que dice, estoy en conflicto emocional. Yo tengo 65 años y solo mi esposo y yo cuidamos de ella y yo quiero buscar algún lugar para dejarla, primero algunas horas y poco a poco irla soltando para que ella también se acostumbre y se adapte para cuando yo ya no esté, no sea tan agresivo para ella. Yo
Bueno, yo hablé hace un par de días con Tere y también me decía que aquí la situación es que ella sí quiere soltar, ¿no? Porque sabe que es lo mejor y la soltando, pero el buscar o llegar a ese lugar apto para Clarita, pues le ha costado trabajo, porque es una realidad que en nuestro país no hay como una pensión o un lugar en donde poder dejar a nuestras hijas, ¿no? Un par de horas, cuando a lo mejor ya es el caso de ellos, que son una pareja ya grande, ¿no? Que dicen, bueno, nosotros queremos soltarla, pero no con nuestra familia. No, ya en un lugar en donde ella pueda ella estar pueda ahí estar. con todas las atenciones. Y eso no lo tenemos todavía aquí en Aquí te voy a dar un consejo, Tere, específicamente para ti, ¿no? Y tú que ya eres mamá, ¿no? Tienes este sentido desarrollado que todas las mamás tienen, que a mí me sorprende porque parecen brujas, ¿no? Hay algo en esta vida que se llama energía científicamente comprobado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú vas a un lugar, a una fiesta, y hay alguien que te cae mal? Entonces, entras, lo ves y, generas un bloqueo. Y este bloqueo no permite que te diviertas, no permite que la pases a gusto, ya te sientes enojado, te dolió la panza, sientes aquí una pesadez gigante, sientes como si alguien se estuviera colgando de ti, ¿no? Entonces, eso que tú sentiste, ¿no? O que tú sientes en estos casos, eso es energía. La energía gira en espiral. Entonces, yo te voy a decir en este caso a ti que estás buscando ese lugar, de verdad. Cuando tú llegues a un lugar en el que estás buscando, no sé, ya sea una casa de cuidado, una escuela, lo que sea que tú estés buscando, que tú consideras que es lo mejor para tu hija, deja que tu energía fluya. Párate en ese lugar, observa a las personas y permítete sentir. Siente si te sientes segura, si es un lugar que de alguna forma te da esta tranquilidad o esta paz, ¿no? Si las personas que tú ves que están ahí te generan esta confianza, ¿no? Y entonces así vas a encontrar tu lugar perfecto. Puedes encontrar o puedes ver o visitar una escuela, vamos a suponerlo, ¿no? En donde las maestras tienen doctorado en Harvard, ¿no? Y no te sientes esta confianza, no te sientes a gusto, no te sientes cómoda, no la dejes ahí, porque ese no es su lugar. Puedes ir a algún lugar que a lo mejor sea más sencillo, en el que la gente te dé confianza, entonces es ahí, porque la gente más especializada tampoco quiere decir que sea la mejor, y no porque no lo sea, sino porque a lo mejor no es la mejor para tu hija o para tu hijo. Entonces, déjate guiar por este instinto de mamá. Y algo bien importante también es que lleva a tu niña contigo y vela cómo se comporta. Si tú la ves tensa, seria, que no se quiere mover, ¿no? Que rechaza a la gente, entonces no es su lugar. Pero si la ves que está relajada, que se acercó a alguien y que le sonrió, que le llamó la atención, entonces ese es su lugar. Porque a veces estamos queriendo ser tan conscientes que queremos buscar un lugar que sea blanco con lámparas negras y si no es así, no me funciona. Pero nos olvidamos de lo de alrededor. Entonces, no va a haber mejor tip, ¿no? Para ti, en este caso, que de verdad permítete sentir esta energía que sientes del lugar, cómo te sientes, cómo ves a tu niña y entonces así vas a elegir el lugar correcto. muchas gracias. Y
creo que con esta, aquí tengo Atsirai, soy papá de Easy y le digo que pensamos en cuanto a nosotros ya no es, y le digo que en cuanto a nosotros ya no estemos y con quién se quedarán si ya no estamos, pero ¿qué pasará si ellas nos dejan primero? ¿Estamos preparados? Eso te iba a decir, porque, por ejemplo, también el apego se da al revés, ¿no? Porque como nosotros nos cerramos tanto en un círculo de totalmente ser codependientes también de nuestros hijos, cuando ellos no están, entonces ya, y volteamos y vemos que ya no están, a lo mejor sí sentimos esa tranquilidad que dices, uff, ya, ¿no? Ya puedo hacer lo que yo quiera o ya me siento tranquilo porque no está, pero a lo mejor ya no tienes esa red de apoyo, a lo mejor ya no estás trabajando, a lo mejor ya te llegó, se fue tu hija en una edad en donde ya estás como más grande para hacer muchas cosas, o sea, sí, como él dice, ¿qué pasa cuando se va primero tu hija, no? ¿Quieres que te sea 100% sincera? Nunca, nunca vas a estar preparado para la pérdida de De nadie. Ujú, Y yo, en lo particular, considero que menos de un hijo. ujú. Nunca vamos a estar preparados. Todos los duelos son diferentes, todos los ciclos de vida son diferentes, ¿no? Y si no estamos preparados para la pérdida de un ser querido, amigo, familiar, lo que sea, un ser Menos de un querido, menos vas a estar preparado para la pérdida de un hijo. ¿Qué va a suceder después si es que ellos nos dejaran primero? No lo sé. No sé qué va a suceder después. Lo que sí sé es que las cosas en esta vida suceden por algo. Entonces, en caso de que ellos se llegaran a ir primero, lo que tú vas a tener que hacer es tener la certeza de que ese era el ciclo de vida que tenía, porque era lo mejor que iba a suceder para él o para ella. Ujú. Y lo mejor que puedes hacer es romper todos estos juicios de ¿y qué pasaría si? ¿Y si yo hubiera hecho? ¿Y si no hubiera hecho? ¿No? Entonces, preparado nunca vas a estar. Es cierto. Muy bien, sí. La verdad es que sí, nunca vamos a estar preparados para esto. Y Imagínense, sería genial que existiera un libro, ¿no? Que nos dijera cómo superar la pérdida de un familiar. Hay muchas herramientas que te sirven, sí, pero también no todas las herramientas nos sirven a todos, ¿no? Entonces, si ese libro existiera, ¿no? O si todos estuviéramos preparados, pues entonces no tendríamos estos episodios de duelo, ¿no? Nadie. Pero la sí, realidad es que definitivamente. preparados nunca vamos a estar. ¿Qué va a suceder? Tampoco lo sabemos. Sí, así es. Con, con él hemos terminado nuestro bloque de preguntas. Veo que no hay otra más. La verdad es que fue una interesante plática y que nos deja como muchos temas para reflexionar, pero principalmente el romper los juicios que traemos de no nada más en este momento, sino de generación tras generación, ¿no? Porque son muchos juicios que venimos arrastrando de nuestros padres, de nuestros abuelos y de lo que vamos también viviendo día a día, Y de ¿no? la sociedad, Sí, ¿no? De lo que estableces. Entonces, yo te doy un consejo, ¿no? Hablando a todos, ¿no? Pero de manera personalizada. Mi consejo es, deja ir la energía del tengo que entender por qué. No tienes que entender nada. Deja de ir ese pensamiento al que tantas veces nos aferramos de tengo que entender por qué me sucede, tengo que entender por qué, ¿no? Si tú no dejas ir este pensamiento, es porque estás obteniendo una ganancia también. ujú,
Y aquí ya entra otro tema, ¿no? Que igual para otra ocasión, que es bien Eh, importante, pero es también cuando llegamos al victimismo. exacto, sí. ¿Por qué? Tengo que entender por qué a mí Dios, ¿no? Ya hasta hay un TikTok que te dice que de los guerreros, ¿no? Ya no Sí, quiero ser tu mejor guerrero, Dios, ¿no? Pero sí, pero de verdad, deja ir, déjalo ir. No trates de entender por qué. Deja de ir ya este pensamiento, deja de ir esta ideología y mejor lanza preguntas. ¿Cómo puedo contribuir para lo que quieras? Porque mientras más juicios hacemos, entonces menos creamos. sí. Más ¿Cómo puedo preguntas. contribuirle a la vida de mi hija o de mi hijo? ¿Qué puedo hacer para que él esté mejor? ¿Qué puedo hacer para que él viva feliz? ¿Cómo puedo contribuir? ¿Qué energía necesito ser para encontrar el lugar perfecto para mi hijo? ¿Qué energía necesito ser para encontrar una escuela perfecta en donde no se vuelva a romper el brazo, ¿no? ¿Qué energía necesito ser para encontrar a alguien que pueda ser mi red de apoyo? ¿Qué energía necesita ser? ¿No? Entonces, de verdad, dejen ir muchas cosas que a veces las cargamos porque queremos cargarlas, porque no nos permitimos. Sí, es cierto, sí es cierto. Aquí una mamá, bueno, Tere nos ha dado las gracias por responder sus preguntas, dice, muchas gracias por la plática y por contestar mis preguntas. También Vita nos pone aquí que muchas gracias, Jocelyn, gracias también a Retos de Amor. Y por ahí llegó Mini, dice, mucha verdad. Ah, qué bien. Pues dice Luján, Aurora Luján, tristemente me pasa lo mismo siempre, de los siempre, soy la última en todo para poder atender primero a la niña. Y por ahí también otra mamá decía que pues también al final se deja ella, ¿no? Las mamás con un hijo con discapacidad, sacrificamos hasta la hora de comer para darles primero a ellos y ciertamente el cuerpo nos cobra y ese desgaste se va acumulando hasta que ya no podemos más. Y la verdad es que sí, yo ya sé que ya estamos por concluir, pero el lunes pasado, el lunes antepasado, yo siempre le doy primero a Fernanda de comer y luego como yo o comemos a la par, ¿no? Pero siempre terminas como al final comiendo medio frío, ¿no? Y hace 8 días fui a México y la verdad me sentí egoísta, pero dije, tengo ganas de comer en este lugar, me metí, me atreví y a sentarme a comer sola. Y Mm, cómo disfruté esa comida yo sola, o sea, no había una amiga, un familiar, no, yo dije, quiero ir a este lugar, me voy a sentar, me voy a pedir mi plato favorito y me lo comí tan rico y yo creo que esas cosas esos pequeños gustos nos deberíamos de dar de vez en cuando, ¿no? Aquí tenemos otra que dice, gracias, Retos de Amor, y a Jocelyn, muchas gracias. Y realmente gracias. Esta es una charla hermosa, como siempre, te agradecemos el que siempre nos compartas de tu conocimiento, nos ayudes a entender muchas cosas que a lo mejor no queremos ver, que ya nos ha llegado información y que no la hemos terminado de entender. Muchísimas gracias. Gracias por enseñarnos una vez más que primero no es una cuestión de egoísmo, sino es primero pensar en uno como cuidador, ¿no? Muchas gracias, Jocelyn, Miriam y Retos de Amor, bendiciones, ¿no? Porque cuidadores nos volvemos todos en cualquier momento de nuestras vidas, aunque no se tenga precisamente un hijo con discapacidad. Nos volvemos a veces cuidadores de nuestra pareja, de nuestros padres, de nuestros hermanos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante y motivadora plática. Exacto, creo que hay muchos temas que vienen a consecuencia de esto, ¿no? así es. Gracias, Jocelyn. Yo he estado pasando aquí constantemente los teléfonos de Jocelyn para quien quiera contactarla de manera ya más particular.
es 55 40 76 51 76. Y también vamos a estar subiendo a nuestro WhatsApp estos datos si la quieren seguir por Instagram, porque aparte ella trabaja activamente en su Instagram, sube cosas bien bonitas, la verdad. Yo les invito a que la sigan y habla de muchos temas, muchos. Ella está en Instagram como Jocelyn, no sé si por ahí me puedan, es SIC Jocelyn Ortiz, y la verdad, búsquenla, no, estás constantemente en las redes, ¿verdad, Jocelyn? Siempre estás activa. Sí, y eso es siempre bonito. estoy activa en las redes, aunque sea con un post o algo, ¿no? Sí. La realidad es que pocas veces salgo yo como de manera física, pero constantemente estamos activos. Y Dando pues consejos y muchas cosas para la vida diaria, no de todos, de cuidadores, de cualquier tema, pero la verdad está muy linda su página, búsquenla. Muchas gracias, Jocelyn. Gracias a las mamás que se quedaron hasta el final, las que se van a conectar más tarde, muchas gracias. Ojalá que se den la oportunidad, ese espacio para poder ver y volver a reflexionar. Dice Steffi Trejo, gracias, muchos agradecimientos. Y bueno, que tengan excelente noche. Muchas gracias, Jocelyn. Esperemos que sea yo sé que es siempre que tienes oportunidad, nos regalas tu tiempo. Ojalá que pronto estemos aquí reunidas hablando de otro tema, pero gracias, Jocelyn. En es un nombre de tiempo toda compartido, ¿no? Y la... pues al contrario, también agradezco este tiempo porque es algo que a mí me gusta, ¿no? Son cosas que me apasionan, que podemos compartir, ¿no? Del cual todos podemos aprender de todos. Y pues aquí para despedirme solamente te diría, deja de juzgarte, ¿no? Deja de juzgar tu situación, deja de juzgar tu papel como mamá, permítete y libérate de muchos juicios para que permites que te entren nuevas cosas. No Gracias, eres, gracias. no eres Ya una sabes, mala mamá, no importa cómo seas, vas a ser la mejor mamá que tu hijo o tu hija pudieron tener. así es. Pues muchas gracias. Los invito a que si les ha gustado esta plática, la compartan para poder llegar a más personas, porque sirve para todos los que somos cuidadores en algún momento. Que tengan bonita noche, feliz año 2023. Aún todavía lo podemos desear. Estamos ya casi en el último día de enero por iniciar el segundo mes del año, así que qué mejor charla para iniciar este 2023 que esta, aprender a soltar. Que tengan buenas noches. Gracias, Jocelyn. Y y bueno, nos despedimos con esto. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Bye.